Estamos con el perseguido político del régimen del sátrapa que se robó las elecciones y se le robó la libertad por varios años a un hombre honorable como al doctor Luis Alfredo Ramos Botero. ¿Por qué? Y se pregunta a la gente en la calle, ¿y por qué? Porque fue el mejor alcalde de Colombia. Porque como gobernador de Antioquia dejó proyectadas obras a largo plazo. La famosa autopista de la montaña, o autopistas de la montaña, el túnel. Pero como el centralismo bogotano puede más que cualquier cosa, se le atravesaron en el camino y lograron lo peor, quitarle la libertad, para empezar. Cosas como Hidroituango también se la sabotearon. Hablemos de esas obras, doctor, porque es que a usted lo defienden es las obras. Usted cuando a Bogotá le tapaban los huecos con basura, usted vino aquí a Bogotá y mandó los carros de las empresas públicas de Medellín para que rescataran a Bogotá. Y usted, todo el mundo lo saludaba en la calle. Usted fue ministro de Estado. Usted estuvo en un cargo diplomático importantísimo. Conoce de política exterior, sabe de administración pública, senador de la República, presidente del Congreso memorable calificado por el doctor Fernando Londoño Hoyos, y fue quien le impuso a la banda presidencial a la primera era del doctor Álvaro Uribe. Por la segunda sí no respondo, porque hay que hablar claro. Por la primera sí, de la que usted formó parte. Bienvenido a la barbería, doctor. Y hablemos de las obras que usted William, muchas dejó. muchas gracias. Muy complacido de estar nuevamente aquí en la barbería. Hace día no venía a peluquearme. Bueno, porque después de que a uno lo tienen pandeyucado por una injusticia. Pues fueron 3 años y 3 meses, William, de un drama espantoso para la familia, para mí, y no se le desea a nadie esto, William. Pero sabe lo más importante, que mi Dios me dio una fortaleza tan grande para vencer esta adversidad, que yo le he perdonado a todos los que me hicieron ese daño. De modo que eso es lo que tengo para decir. Uno ve un hombre que es su sombra, que es Fernando López, luchando calladamente y dedicado al trabajo, como un apóstol sin sotana, prestándole el servicio más hermoso del mundo que le pueda prestar, no solo a usted, sino al país. Porque si a usted le resuelven su caso y lo desengavetan, usted es el presidente de Colombia, para que hablemos claro. William, nada más quisiera yo que terminara toda esta pesadilla, esa tragedia que me sucedió, por los falsos testigos y por la maldad y perversión de algunas personas que fueron los que llevaron a unos pobres ciudadanos a hablar en contra de uno, a declarar en contra de uno, a declarar falsedades. Y les pagaban, ¿cierto? Y les pagaban y les ofrecían cosas. Eso quedó todo muy claro en mi proceso. Eso quedó absolutamente claro. Entonces, ¿por qué no resuelven ese tema allá, pues? ¿O qué es lo que hay allá? ¿Qué le impide, pues, a un señor que ahora que está tan de moda el cartel de la toga, qué le impide a ese ciudadano mostrarle al mundo que aquí hay justicia, o que la justicia no está politizada, o que la política está judicializada? William, yo tengo que creer en la justicia, tengo que esperar el fallo, y yo tengo la convicción que obviamente será la absolución como lo pidió la propia Procuraduría General de la Nación, que dijo una cosa muy clara: no existe prueba alguna contra el doctor Luis Alfredo Ramos. O sea, yo estoy esperando eso, le estoy esperando desde hace más de 9 meses, William. O sea, que ya es un parto, pues, lo que usted tiene. Eso es un parto, 9 meses uno esperando un fallo, eso hace uno fuerza. ¿Por qué? Porque mientras no haya fallo, William, uno está en la especulación de los medios, y sobre todo de los medios que no son afines a uno. Pues de los mermelados, para que hablemos claro, de los medios del régimen, a los que les pagan para que hablen mal de la gente buena. Y de muchos de los políticos que obviamente están interesados en hacer referencia a eso, es decir, no es que ese señor tiene un fallo pendiente. Pues yo estoy esperando ese fallo porque
Aquí no ha concluido mi vida, William. No, y el país lo está esperando. Y porque yo le he servido ya a Medellín, a Antioquia, le he servido al país, le he servido desde el Congreso, le he servido desde el Ministerio, le serví desde la Embajada ante la Organización de Estados Americanos. Y con las obras, William, que usted comentaba, yo me siento muy orgulloso de esas obras, que las hicimos con mucho trabajo, con mucha humildad, las planificamos, las financiamos y ahí están las obras. La hidroeléctrica de Ituango, sí, que la está construyendo las empresas públicas, eso es muy importante, eso no la está construyendo el departamento, la está construyendo las empresas públicas, pero el departamento tiene el 53% de las acciones. Sí. Será la gran... Claro que afortunadamente tenemos ahora un buen gobernador de Antioquia. Sí. Porque el doctor Luis Pérez está haciendo un gran hombre, sí, muy distinto al de los blue jeans. Y es que al doctor Cachumbo, al de los blue jeans, pues para que hablemos claro, al de la Antioquia maleducada. Al doctor Luis Pérez le dejaron un departamento quebrado, arruinado, arruinado, en muy mala situación. La educación se la dejaron en el puesto 16 en el país entre los departamentos. ¿Cuál es el puesto pues, de la Antioquia educada? Pues? La competitividad se la dejaron en el puesto 18. Le dejaron una entidad como... para concordato, pues. Le dejaron una entidad como Sabia Salud, sí, que estaba quebrando a Confama y está quebrando al departamento del municipio. Es una deuda impagable. Yo no sé la nación qué va a hacer ahí o qué van a hacer el departamento y el municipio. Y le dejaron muchas cosas en las peores condiciones. O sea, el gobernador de Antioquia tiene problemas porque lo dejaron sin plata. Así es. Ahí está haciendo un esfuerzo. Ya le tienen eso lleno de guerrilla ahora, pues, para acabar de rematar. Está haciendo un esfuerzo muy grande. Y de vainas, y de lo que usted se imagina, pues. Porque así es. Y es un hombre que habla claro. Sí. Eso es muy importante. Eso es lo importante. Pero volvamos al tema. Sí. A nosotros nos gusta mucho hablar de política. Es una delicia. Pero hablemos de las obras. Hablemos de las obras. Oiga, bueno, ¿por qué se opusieron tanto al túnel que ya van a terminar? Ahí va a salir, ahí a un ladito de la casa de Juan Gómez y de Raúl Tamayo, grandes ciudadanos, grandes señores. Yo lo veo usted saliendo por ese túnel. ¿Sabe una cosa? Nada le da más envidia a ciertos burócratas que el éxito de un gobernante de provincia. Exactamente. Entonces, pararon el túnel 3 años, William. No puede ser eso es una cosa infame, el país tiene que saberlo. Haber parado el túnel con mentiras, porque dijeron que si se hacía el túnel, Medellín se iba a quedar sin agua. Medellín, Envigado y Río Negro. No puede ser eso. Y así lo dijeron un ministro que está ahora para presidente. Ay, por Dios. Uno que tiene, ¿cómo es? Una perla. Un Fran, ¿cómo es? Yo no me acuerdo. Fran Perla. Entonces, y ese con el gobernador que me sucedió a mí, sí, que decían que esa obra no era importante ni era necesaria. ¿Cómo le parece lo que dijeron? El que escribió un famoso libro, ¿el libro qué? El libro en blanco. ¿Cómo es el libro? El libro en blanco. En blanco. Sí. Entonces... Oiga, ¿y qué obras hizo ese señor cuando estuvo gobernador? No. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo por Antioquia? En blanco. ¿En blanco? En blanco. No hizo nada. Entonces... Salir en revistas, mostrar... Pero no soy yo el que tenga que hablar de eso, sino la opinión. Los ciudadanos son los que tienen que calificar eso. Hablemos de las de nosotros. Salimos adelante... Pero ahora le dicen, ahora lo quieren mucho en las FARC, le dicen Farjardo. ¿Cómo le parece? Sí. Bueno. Sergio Farjardo. Farjardo. Entonces, el túnel, estuve hace 15 días dando una vuelta al túnel. ¿Y qué tal? Va ya en el 70%. ¿Y para cuándo? Está para diciembre del año entrante. En diciembre del año entrante. Diciembre del 18. Del 18, diciembre del 18. Lleváramos 2 años transitando. Para ir al aeropuerto en 19 minutos. Imagínese, por Dios. Bueno, en 19. Todo por la envidia. Porque sí, les dio mucha envidia que era una obra de mi gobierno. Sí. Pero les dio mucha envidia, mucho más, porque también íbamos adelante con la hidroeléctrica de Ituango, la más grande del país, 2.420 megavatios. La gente tiene que saber eso. Ni las 2 hidroeléctricas más grandes del país hoy suman lo que va a ser Hidroituango. Va en el 75%. Bueno, ¿y usted por qué pensó en Hidroituango? ¿Por qué? A ver, cuénteme.
Porque yo, cuando estaba... Hablemos de esa historia bonita que a la gente le gusta saber. ¿Usted por qué se imaginó un túnel? Sí. A ver. Porque de ese túnel se venía hablando en Antioquia desde el año 1980, desde la época de Belisario, y nadie era capaz de hacerlo. Y yo puse un equipo de ingenieros muy competente a que me hiciera todo el estudio de factibilidad, cómo estaba eso en la parte técnica, cómo en la parte económica, cómo sería el flujo vehicular para el peaje, que lo más importante era la financiación, porque nunca se hacía, porque era con financiación de Antioquia, no era con financiación del gobierno nacional. Porque yo decía, si es con financiación del gobierno nacional, no nos dan la plata, no nos dan plata. Hay que hacerlo con plata de acá. ¿Y usted hizo? La hicimos con plata del IDEA, el Instituto de Desarrollo de Antioquia, y con lo que van a hacer los peajes. Entonces, con eso ese túnel estará para diciembre del año entrante, o sea que Dios mediante comemos natilla. Nos demoramos 4 años para hacerlo, pues. Sí, prácticamente. Más. Sí, porque yo lo empecé en el año 2011. Imagínese, o sea que estaría... En el 11. Era para terminarlo a finales de 2013. A finales de 2014, principios de 2015, y vamos a terminarlo a finales del 18. Sí, no, señor. Por Dios. Bueno, y Hidroituango, ¿cómo ve la cosa? Y encarecieron el túnel. Al final será por ahí 250.000 millones o más de encarecimiento. No puede ser eso. Sí, claro. Porque es que en 3 años hay aumento del costo de los materiales, aumento del costo de los jornales, aumento de todo. ¿Y la maquinaria parada ahí cuánto tiempo estuvo? Ahí estuvo, de modo que... Tantos años, bueno, ¿no? Pero será una obra para Antioquia. Iba a unir el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás de Río Negro. Ah, claro, con el segundo piso. Con el segundo piso. Bueno, hablemos entonces de Hidroituango. ¿Cómo Hidroituango. ¿Por qué se le ocurrió Hidroituango? ¿Por qué? Porque yo veía que cuando estaba haciendo la planeación de las grandes obras para Antioquia, cuáles eran las pavimentaciones que íbamos a hacer, cuáles las vías, etcétera, pensaba en las obras grandes. Entonces yo pensé en el túnel de Oriente, pensé en el puerto de Urabá, que en mi gobierno empezamos a hacer la planeación. Claro. Y hicimos una empresa que ayudara a todos esos trámites iniciales. No para que lo hiciera el departamento de Antioquia, sino más adelante que fuera una de particulares, porque los departamentos no son los para ser dueños de puertos. Y la hidroeléctrica de Ituango, de la que se hablaba en Antioquia desde el año 1969. Entonces decían que era muy costosa, en fin. Y el departamento y el municipio tenían una sociedad, el departamento y las empresas públicas tenían una sociedad en la que cada uno tenía igualdad de acciones, el 44%. Las otras eran de particulares y de otras empresas oficiales de aquí, de Bogotá y de otras regiones. Y entonces vimos qué era lo que pasaba. Y era que eso necesitaba un dueño. Entonces primero nos hicimos a la mayoría de las acciones. Conseguimos la mayoría para el departamento de Antioquia. Cuando tuvimos la mayoría, encontramos cuál era el modelo para que se tuviera que hacer esa obra. Y era un modelo que se utiliza en otros países del mundo, que es 4 pasos, que era construir, mantener, operar y transferirlo al dueño. Y en el transcurso de los años, el dueño recibe una regalía, recibe unos recursos. Y al final queda dueño de todo cuando se termine de pagar los costos, que son unos costos muy altos, porque es una hidroeléctrica que va a costar más de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de plata. 10.000 millones de dólares. Uy. Entonces, cuando tuvimos ese modelo, se llamó a unas empresas a que presentaran sus propuestas, empresas públicas. Hizo una buena propuesta que... ¿Me quedó en casa? Quedó en casa. Y entonces IDEA, que es el dueño de las acciones, el IDEA, que es un instituto del departamento, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, pues quedó con la mayoría de esas acciones, y Empresas Públicas de Medellín se encargó de todo, de construirlo, llamar la licitación, escoger el contratista, hacer todo. Empresas Públicas es el responsable de todo. El departamento de Antioquia tendrá su renta más adelante.
¿Qué pasó con las autopistas de la montaña que usted proyectó también? Con las autopistas de la montaña, que fue un trabajo que se hizo con el ministro Andrés Uriel Gallego y con el ministro de Hacienda de la época, que era el doctor Óscar Iván Zuluaga, sí. Y con el presidente, que era en esa época el doctor Álvaro Uribe. Unas autopistas para unir Antioquia, ir a todos los sectores, ir a Urabá, ir a La Pintada y más cerca de Manizales, a Tres Puertas. ¿Cómo? Claro. Porque o sea que, para La Pintada hacían una doble calzada por ahí. Es que por ahí va, y por ahí va a ser. Por ahí va a ser. Por ahí va a ser y va a ir hasta Tres Puertas y esa doble calzada va a llegar hasta allá. Casi o sea que va a quedar Manizales a 2 horas de Medellín. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Gracias a usted. Sí, señor. Pero demoraron mucho eso. Y bueno, y algunas de ellas les han cambiado las especificaciones. Es decir, la vía Urabá no va a ser toda doble calzada. ¿No? Va a haber unos sitios... Parecido. Yo estuve... que va a ser como una vía de esas del que conocemos de ahora. Sí, como la que nos clavaron por allá por cuenta de las impolutas ministras. Y a esa obra de Urabá le quitaron muchos viaductos que mejoraban la transitabilidad de la vía y le quitaron, muchos recursos. Eso no es lo mismo. Sí, este gobierno economizó en las obras de Antioquia, o sea, sí, para robar. En otras partes le metieron todo. A las obras de Antioquia las dejaron con de menor nivel, de menores especificaciones. Pero el departamento de Antioquia se ha dado cuenta y eso al final tendrá que ser todo doble calzada. Ya no será en este gobierno que no lo fue. Nunca. No. Pero más adelante, un presidente que desprestigió la mentira. Y nosotros necesitamos doble calzada porque el puerto de Urabá le va a traer al país y a Antioquia un gran progreso. Y eso hay que hacerlo, el puerto en Urabá, porque será el puerto más cercano a Bogotá, el que más ahorro traerá a todos los industriales y los productores de Bogotá y el centro del país. Le ahorrará el 35% en tiempo y en gasolina. No, por Dios. Así es, así es. Entonces, ese será el puerto de Urabá. De modo que pensamos en las obras grandes de Antioquia, pero no solamente pensamos en las físicas. Antes no lo metieron a la cárcel. Claro, porque un berraco de estos. Sí. Señores, yo les digo una cosa. Estamos ustedes saben cómo, y con el agua lejos, para que hablemos claro. Esto es el colmo. Y la gente tiene que entender estas cosas. Porque cuando se hace verdadera patria, cuando se hace el verdadero desempeño en los altos deberes del Estado, los hombres como usted merecen las altas responsabilidades. Y cuando se hacen en forma transparente, claro, sin negociantes de por medio, sin negociados de por medio, sin los vivos. Sí. Es que un amigo que yo quiero mucho, se llama Luis Fidel Moreno. Claro, lo conozco. Claro, vive en Cali, el gordo. Lo compara mucho a usted con este amigo, Pues eso me hace un honor inmenso. ¿Y sabe cómo le decimos por ahí cuando vamos a almorzar? Nos tomamos unos piscolabis, pues, o unos bizcachos. Uy, qué hubo Marianito, ¿en qué andará? Si ha habido sabios en el país es el doctor Ospina. Claro, y usted, la tranquilidad, haciendo obras y mostrando cosas para que Colombia entera vea en el departamento corajudo, de la raza. Y venciendo la adversidad. Claro. Que es lo que tiene que hacer un líder de un país. ¿Qué pensó? ¿Qué más? Usted dejó en Medellín un poco de cosas grandes también. En Medellín muchas cosas. En el momento que yo fui alcalde, pavimentamos toda la ciudad. Oiga, ¿no había un hueco? No había. Y el pavimento en todas partes. Segundo, pusimos a funcionar una fábrica para que nos diera el pavimento, que se llamaba Metromezclas. Y entonces nos salía el pavimento al 40% de lo que le valía el pavimento a cualquier otra ciudad del país, porque lo producía el mismo municipio. Bueno, eso después lo acabaron. También sí, claro. Lo acabaron porque, claro. No. La ciudad más limpia. Creo
mi gran orgullo, la ciudad más limpia del país en los años de mi gobierno de Medellín. Es que me acuerdo de un hombre también de Antioquia, el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez, por ejemplo. Un sabio. Gente como él, gente como Antonio Álvarez Restrepo. Ah, no me diga. ¿Sí? Paisano. Y paisano persona muy allegada a mi familia. Claro. Y el hombre... Yo lo voy comparando a usted con todos esos señores y yo digo, el mejor... no se han muerto todavía esos grandes hombres. Aquí están en ustedes. Y me lo decía Luis Fidel Moreno, que es un verdadero conocedor de tantas cosas en Colombia. Me decía, hombre, uy, qué bueno ver a este gran hombre de presidente algún día. Una ilustración del doctor Antonio Poncho Albas. Gómez me decía en Cali lo mismo. Poncho, ¿recuerda de Poncho Gómez? Sí, ¿qué decía Poncho? Que le hizo un almuerzo en su casa, Poncho. Sí, claro. Y casi hincha suyo. Y hombre, cuando vamos, pues, ya estuvo saludándolo y lloró, ¿de acuerdo? Sí, claro. Lloró. Y bueno, esos son los personajes de este país. Y sobre todo porque, bueno, hay que tener un espíritu ejecutivo de hacer cosas, de no simplemente pasar en los cargos públicos y no pasó nada. Aquí en Colombia han pasado muchos presidentes que se sientan en el Palacio Nariño, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Correcto? Así es. De modo que... Usted en donde estaba dejado huella, es que cuando estuvo en la presidencia del Senado, dejó huella. También, y fue un congreso que aprobó 20 grandes reformas en todos los temas, en la parte educativa, en la parte de la salud, en los temas financieros, en la parte tributaria, muchas cosas. Fue una gran experiencia. Usted tiene tanta visión usted de la política que me acuerdo que a usted le ofrecieron la embajada en Venezuela. Ah, sí, sí, claro. Sí, pero hombre, el presidente Uribe muy generosamente me ofreció la embajada en Venezuela y me dijo, hombre, doctor Luis Alfredo, vaya para Venezuela, ayúdeme a hacer el Tratado de Libre Comercio con Chávez. Yo sé que usted es un hombre prudente, manéjemele. Ay, presidente, muchas gracias. Yo creo que esa fue una gran decisión porque yo hubiera durado muy poquito. A la primera grosería de Chávez yo me hubiera venido. Ahí mismo. Ahí mismo. Yo no hubiera durado allá, porque esas groserías de Chávez yo no las hubiera aguantado. Usted tiene carácter. Y me preferí que irme aquí. Y bueno, y ahí salió la gobernación de Antioquia. Fíjese que si yo me hubiera ido para Venezuela, no hubiera sido gobernador. Y sabe una cosa, me siento muy orgulloso, mucho, de haber sido gobernador de mi departamento. Yo sé. Que es un departamento que ha tenido inmensos gobernadores, como el doctor Diego Calle Restrepo, como el doctor Ignacio Vélez Escobar. Ignacio Vélez Escobar, por Dios. Es decir, como el doctor Ignacio Betancur Campuzano. Para no mencionar los videos, porque allá Pedro Justo Berrío, pues de hace ciento y tantos años, fue el gran gobernador de Antioquia. Y el doctor Álvaro Uribe también fue gobernador. El doctor Álvaro Uribe, gran gobernador. Sí. El doctor Álvaro Villegas Moreno. Álvaro Villegas Moreno. Claro. Es decir, gobernadores... y ellos no le ponían blue jeans ni esas bobadas, ¿no? Los tipos llegaban a gobernar y punto. Y no eran modelos de revista. Hombre, el doctor Gilberto Echeverry Mejía, sacrificado gobernador. Y muchos otros que, bueno, es difícil dar la lista porque se le escapan a uno nombres, pero todo el doctor Oscar Montoya, de los que me acuerdo, el doctor Jaime R. Chavarría, el gran músico y compositor. ¿Cómo le parece? Y fue gobernador de el doctor Jaime Sierra García, un gran escritor, un hombre muy ilustrado, gran profesor. Bueno, ¿cuándo nos van a resolver el problema pues, en la Corte Suprema? Pues espero que sea muy pronto. Espero que sea muy pronto, que se haga justicia. Yo creo que la justicia tiene que resolver los casos, no los puede dejar demorar. O como dice una palabra que se utiliza muy poco, procrastinar, es decir, dejar que eso vaya ahí y no se resuelva. No, a juristas calificadísimos. Por ejemplo, hay un señor a quien admiro profundamente y que también podría ser algún día presidente de Colombia, un señor Guillermo Botero. Guillermo Botero es un hombre extraordinario. Claro. Yo me imagino, señor, también de presidente de este país, que tiene carácter y es de Surzón también. Sí, claro, y es una persona muy cercana. Y es de la tierra del doctor Antonio Álvarez, y es de la tierra suya. Le cuento que hace un rato conversé con él lo llamé y le di las gracias por un testimonio. Por ahí está regado esto en su Por mural. un testimonio, claro. El testimonio de Guillermo Botero, el hombre que es así, descomplicado como usted. Así.
y que hacen cosas. El digno sucesor de Sabas Pretel, que Sabas Pretel también es otra persona un hombre, que está, que el país le debe mucho. No, es que tantas cosas que nos ha tocado ver, dolorosas por cuenta de esta justicia politizada. Sabas Pretel. Ave María. ¿Cómo lamenta uno? Sí. Y lo de Diego Palacio. No, y lo del doctor Diego Palacio lo del doctor Fernando Londoño, uno de los más ilustres colombianos, de los más ilustrados, de los más completos dirigentes, porque él, mucho más que un jefe político, es un gran dirigente por encima de la política. Es una ilustración, un hombre que dice la verdad de las cosas. Y además ofrendó con su sangre la defensa de esta democracia. Así es. Se les quedó vivo a estos, es decir, se les quedó vivo a estas porquerías. Se les quedó vivo a los de las FARC. Claro. Sí, se les quedó y a vivo. sus compinches. Sí, a sus compinches claro, de las FARC. Claro. A los que contrataron para ponerle al doctor Fernando. Gracias a Dios conservó su vida el doctor Fernando. Yo estuve visitándolo el mismo día, bueno, visitándolo a él no, a su señora y a sus hijas que estaban allí, algunas de sus hijas, y que me contaron lo que había sucedido. El hijo estaba en Washington sí. y vino también después. Había una de las hijas que estaba allí con la señora Margarita y cómo lamentamos, pero le dimos gracias a Dios que hubiera preservado la vida del doctor Fernando Londoño. Lástima que se le atravesaron para que fuera presidente del país. Se le atravesaron porque iba a ser presidente también, porque hablemos claro. Que es que la envidia aquí, como decía Cochise que estuvo en las listas del Consejo suyo. Sí, claro. Usted se fijó en Cochise. Cochise que es un sabio. Es un sabio. Un sabio, sí, claro. Sí. Cochise que no consiguió plata porque cuando eso no era como ahora. Pero Cochise, por Dios santísimo, si le hubiera tocado con esas cosas que les ponen ahora. En la época que Cochise eran trofeitos, les daban unos trofeitos allí. Y unos pesitos para sobrevivir. Claro, para comprar la panelita. Y entonces diga la frase completa de él. Que en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer. Que de cáncer, que se muere más de envidia que de cáncer. Y entonces... Para nosotros es un orgullo haber invitado hoy a un hombre que si lo desengavetan, yo no sé cómo es que se llama ese magistrado que tiene eso engavetado allá. Y no quiero dejémoslo ahí para que no. Pero que la gente. Dejémoslo tranquilo porque yo tengo que estar en la mejor relación. Yo los he respetado muchísimo. Sí, claro. Los he respetado muchísimo porque la justicia hay que respetarla, las decisiones y una entidad como la Corte que es la máxima. Y yo he sido muy prudente, he querido hacerlo. Y indeclinable mi respeto hacia lo que es la Corte. Doctor Luis Alfredo Ramos Botero, toda mi admiración, mi respeto por todo lo que usted ha hecho por este país, por lo que hizo por esta grande Antioquia, por todo el buen ejemplo, porque usted hasta en Bogotá se vieron sus obras, ¿ve? Aquí llegaron las volquetas a recoger la basura. También le servimos a Bogotá, a cuando era alcalde Jaime Castro, uno de los más grandes alcaldes que ha tenido Bogotá. Exactamente. Dejó financiado... Ha sido visitante de esta barbería. Dejó financiado el municipio, el distrito especial. Claro. Mientras los otros derrochaban, él organizó toda la parte económica y financió el municipio, el distrito especial. De modo que esa es la obra de Jaime Castro, que es muy importante. Yo agradezco al doctor Luis Alfredo Ramos que haya venido hoy. Sé que esto va a ser un programa que va a circular por todo el mundo, porque afortunadamente queda en la nube. Esto lo van a ver en todas partes, en Australia, en el Canadá, Estados Unidos, África, donde quiera. Ahí vamos a ver la imagen del doctor Luis Alfredo como uno de los hombres que tendrá que ser presidente de este país. Porque la próxima vez que usted venga aquí va a ser como presidente de la República. Muchas gracias, William. Muchas gracias. Ojalá la justicia. Gracias. Dios nos ayude. Y la justicia, porque ay María.